Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este último día de la visita en terreno sobre registros sociales e interoperabilidad de datos para la gestión sociosanitaria, intercambio de aprendizajes y lecciones. Durante estos días hemos tenido la oportunidad de conocer la experiencia concreta de gestión social local y el módulo de salud de Chile, en donde pudimos dialogar entre los distintos países y reflexionar colectivamente sobre cómo la articulación entre los sistemas de salud y de protección social, apoyada a la interoperabilidad de datos, puede contribuir a una gestión sociosanitaria más integrada, oportuna y centrada en las personas. Para dar inicio a esta jornada de cierre, tengo el agrado de darle la palabra a Alberto Arenas de Mesa, nuestro director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, quien nos ofrecerá unas palabras de apertura. Muchas gracias, Consuelo. Muy buenos días a todas y todos. Es un agrado darles la más cordial bienvenida a este último día de esta visita en terreno que hemos llamado Study Tour, dedicada a los registros sociales e interoperabilidad de datos para la gestión sociosanitaria, intercambio de aprendizajes y lecciones en terreno, que como ustedes bien saben ha sido organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile y el Ministerio de Salud de Chile en el marco de la Cuenta del Desarrollo del proyecto que hemos llamado Sistemas de Salud Resilientes con cobertura universal en América Latina y el Caribe. Y quisiera comenzar agradeciendo nuevamente la presencia de cada uno de ustedes aquí en Santiago en especial, a nuestros distinguidas y distinguidos invitados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, que creo que son la delegación más grande, son como 10 delegados, al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que levante la mano porque entiendo que es el representante. Muy bien, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, quienes viajaron hasta Chile para formar parte de esta importante instancia. Asimismo, quisiera saludar a nuestras contrapartes directas del proyecto, al titular de la Unidad de Planeación e Innovación de Salud, el doctor Alejandro Vargas, que está también acompañado por la señora Cintia González, ambos del IMSS. También desde el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, a quien le levantó ahí la mano, el señor Luis Forero. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Y desde el Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala, a la señora Katia Arias y a la señora Mónica Morales, también al señor Juan José Lemus, que viene desde el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, pero no me he equivocado. Esta experiencia no hubiera sido posible, por cierto, sin la colaboración. Ustedes, de hecho, digamos, lo vivieron en el terreno ayer, desde el Ministerio de Salud de Chile, digamos, y desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile especialmente. Quiero agradecer a la jefa de División de Información Social de la Subsecretaría de Evaluación Social, Verónica Achá, y a la encargada de APS Universal, que ustedes la ven aquí, y va a llegar, que es Rocío Muñoz, que se ha portado estupendo en todo caso, y así como a la Municipalidad de Los Pejos, ¿no? En especial a la alcaldesa Javiera Reyes, quien ayer los recibió, les dio una exposición, ¿no? Y a la Oficina de Registro Social, al Departamento de Desarrollo Social, la Oficina de Inclusión Social de Los Pejos, y al CEFAM, especialmente a la doctora Mariela Salgado. Ha sido efectivamente un privilegio colaborar estrechamente con ustedes y estamos muy agradecidos por la confianza que han depositado en el equipo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Quisiera también expresar un profundo agradecimiento al equipo de la CEPAL. Bueno, ustedes ya lo conocen, digamos, María Luisa Mariño, que es oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social acá de la CEPAL, que es responsable del proyecto y responsable del área de la salud. La acompaña Amalia Palma, Consuelo Faría, Carla Vidal, y no veo, pero está ahí atrás, Nicole Werner. Básicamente, realmente el equipo, digamos,
de la División de Desarrollo Social ha hecho un esfuerzo bastante sustantivo para llevar adelante esto. Este es nuestro segundo Study Tour. Hicimos uno, digamos, en agosto del año pasado, también con los mismos países, y estamos muy contentos, digamos, de estar recibiendo, digamos, el feedback y la retroalimentación por parte de ustedes, y además también dedicar, digamos, nuestra editura a algo tan importante que es la relación entre los sistemas de protección social y los sistemas de salud para avanzar, digamos, en estrategias de desarrollo. Y como pudieron constatar en estos días, la visita en terreno permitió profundizar colectivamente en torno a la interoperabilidad de los registros sociales y sanitarios como un pilar estratégico para la gestión sociosanitaria y el fortalecimiento del trabajo intersectorial. A lo largo de las actividades desarrolladas se evidenció que la articulación entre los sistemas de salud y de protección social, tal como lo ha señalado la CEPAL y la OPS, constituyen una condición clave para abordar de manera más efectiva las desigualdades sanitarias y los determinantes sociales de la salud. Asimismo, se puso de relieve que avanzar en esta articulación requiere no solo mayor inversión en salud, sino también sistemas de información interoperables que dialoguen entre sí, superando desafíos tecnológicos, financieros, institucionales y territoriales. La experiencia de Chile, en particular, la implementación de la gestión social local, módulo salud y la ventanilla única social, especialmente en la comuna de Los Pejos, ofreció un ejemplo concreto de cómo la interoperabilidad puede traducirse en prácticas, Rocío, por favor, en prácticas institucionales colaborativas a nivel local, especialmente en los municipios y los centros de salud. Las lecciones compartidas durante la visita evidenciaron el potencial de estas iniciativas para evitar la duplicidad de información, mejorar la coordinación entre sectores y ofrecer respuestas más oportunas, pertinentes e integrales a las personas, situándolas en el centro de la gestión pública. Y de este modo, el intercambio de experiencias contribuyó a reforzar la relevancia de la interoperabilidad de datos y del trabajo intersectorial como herramientas fundamentales para avanzar hacia sistemas de salud y de la protección social más universales, integrales, sostenibles y resilientes orientados al bienestar de la población. Y antes de terminar, a mí me gustaría compartir con ustedes, digamos, un último mensaje. Hace unos 30 años, porque no tiene más tiempo, el término de protección social en el mundo se empezó a usar, específicamente en el año 1995, que fue la primera cumbre mundial sobre desarrollo social en Copenhague. Ahí se empieza a hablar de protección social. Y esa protección social, como definición, fue una protección social amplia que abarcaba a la antigua seguridad social que hoy día todavía funciona. Esa seguridad social, por cierto, incluye a los sistemas de salud. Y por tanto, cuando uno está hablando de la relación entre la protección social, los sistemas de protección social y los sistemas de salud, está hablando de un subconjunto, ¿no? Que tienen que estar, digamos, de una manera vinculados para operar en forma eficiente. Ahora, eso que es tan importante que hoy día ustedes ayer, digamos, lo vieron en terreno, microeconómicamente hablando, cómo le afecta, digamos, a la calidad de vida de las personas, es también, digamos, desde la parte macro, lo que nosotros hablamos, digamos, de avanzar en estrategias de desarrollo de los países. Es decir, hablar de estos temas de sistemas de salud y sistemas de protección social que estén interoperables es hablar de la columna vertebral que tienen los sistemas de protección social, que son sus sistemas de información. Y los sistemas de protección social a la vez son la columna vertebral de las estrategias de desarrollo que en su dimensión social, nosotros de la CEPAL las llamamos las estrategias de desarrollo social inclusivo. Y por tanto, esta microeconomía, yo hablo como economista, me perdonarán, este detalle de estar hablando de la interoperabilidad local es la base de los sistemas de protección social y sistemas de salud para operar y para ser eficientes en las estrategias de desarrollo que tienen los países, digamos, y que implementan los países. Y es en ese sentido para nosotros la importancia de poder estar conversando con ustedes y mostrar, digamos, haber tenido la oportunidad, gracias al Ministerio de Salud de Chile y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, esta oportunidad de ver cómo en terreno se ve prácticamente, digamos, estos sistemas de información para que justamente, como yo lo decía, digamos,
velemos por el bienestar de la población en una estrategia de desarrollo, que es el desarrollo social inclusivo, que pone en el centro a las personas y a sus derechos, que promueve una vida libre de pobreza, de hambre y de desigualdades, y que, por cierto, para alcanzar aquello se requieren distintos temas como la participación social, políticas robustas e institucionales, crecimiento económico, que de una u otra manera garanticen, digamos, la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras y por destacar la importancia de la salud y la protección social para abordar los determinantes sociales de la salud y las desigualdades sanitarias como elementos claves que tienen que tener todas las estrategias de desarrollo de los países y así promover un desarrollo social inclusivo. A continuación, escucharemos las reflexiones de dos colegas de la División de Desarrollo Social de CEPAL, quienes han acompañado de cerca esta experiencia. En primer lugar, le doy la palabra a María Luisa Mariño, oficial de Asuntos Sociales de CEPAL. Muchas gracias, Consuelo. Buenos días a todos y todas. Espero que hayan descansado un poquito ayer en la tarde. Quisiera partir agradeciéndoles a todos haber venido hasta Santiago a esta experiencia, a la disposición y colaboración que ha habido durante todos estos días. Efectivamente, creo que tuvimos un aprendizaje respecto a la estaditura anterior y esta experiencia fue un poquito menos agotadora, un poquito menos tirante que la anterior, así que creo que eso también permite absorber la experiencia de otra manera, tener más tiempo para reflexionar. Y bueno, para eso es el espacio del día de hoy. Por supuesto, quiero agradecer a Verónica y a Rocío por abrirnos las puertas y en particular a la Comuna de Los Espejos, porque sabemos que el día a día de ustedes es muy ajetreado, la agenda está súper copada y aún así nos abrieron las puertas de la municipalidad, del CEFAM, nos hicieron un recorrido en ambos lugares, o sea, realmente se tomaron el tiempo para que todos pudieran ver en la práctica cómo se implementa este programa, así que les agradezco a ustedes y también, por supuesto, a la subsecretaria Poblete y a la ministra Aguilera por haber venido el primer día. La idea de este espacio es justamente que tengamos la posibilidad de reflexionar sobre toda la información que hemos visto en estos 2 días, tanto aquí en la sala como en la Comuna de Los Espejos ayer, para poder también rescatar lo que más les sirva a cada país de acuerdo a su realidad, a sus propios desafíos, a sus propios estados de avance. Y después de esta intervención que vamos a realizar en conjunto Amalia y yo, la idea es que tengamos un espacio para poder conversar, no solamente exponer, sino que la idea es que sea un diálogo el que tengamos en esta jornada. Yo traté de esquematizar un poco lo que vimos en los 2 días. No voy a partir del marco más macro, que es justamente lo que acaba de explicar Alberto, y por supuesto yo no lo voy a explicar tan claramente como lo hace él. Entonces, desde ahí yo me cuelgo de la importancia de avanzar hacia sistemas de salud que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes. Como hablábamos el primer día, nuestro foco en esta estaditura en particular, así como en el anterior estuvo en parte en la sostenibilidad financiera y también en la universalidad de los sistemas de salud, en esta experiencia nos hemos centrado en la integralidad de los sistemas de salud y su articulación con los sistemas de protección social, con el objetivo de poder realizar diagnósticos y entregar respuestas que sean integrales, o sea, considerar al ciudadano, a la ciudadana como una persona integral y no como necesidades compartimentadas. Ya lo decía la ministra de Salud acá el primer día, ella dio un ejemplo que para mí fue bastante claro de las personas mayores, de la dificultad para poder separar las necesidades sanitarias de las necesidades sociales. Yo creo que en el grupo de las personas mayores eso es como muy evidente y claro, pero también es una distinción que en algunos casos, tal vez en niñas y adolescentes o tal vez en personas con discapacidad, como vimos también en estos días, es una dificultad porque son necesidades que se entrecruzan. Y como vimos en las presentaciones del primer día, los determinantes sociales de la salud efectivamente tienen un impacto
tal vez incluso más grande que el acceso a la salud. O sea, el acceso a la salud es igual de importante que los determinantes sociales de la salud en la condición en el estado de salud de las personas. Por lo tanto, la distinción que se puedan hacer de estas necesidades, por supuesto que es necesaria para poder planificar, para poder diseñar políticas y gestionar, pero bajo la comprensión que son necesidades que interactúan y que en conjunto determinan la salud de la población, así como también su bienestar general. Entonces, por eso la importancia de poder avanzar en estos sistemas que logren articularse de manera correcta. Y cómo el foco de este study tour estuvo en las herramientas y la gestión de esta intersectorialidad, en cómo articular esta integralidad, y bajamos a la experiencia de Chile en el registro social de hogares y la interoperabilidad que existe entre los sistemas. Es decir, el objetivo del study tour fue poder ver cómo implementar, qué herramientas utilizar para avanzar en esta integralidad de los sistemas de salud. Como vimos el primer día, la interoperabilidad es justamente el diálogo entre los distintos datos, que haya un intercambio de información, y eso lo que permite es poder responder a las necesidades de la población de manera eficiente y oportuna, así como también, como lo vimos ayer cuando nos mostraban cómo llenar la cartola de hogar, porque no es el registro social, ¿no? El registro social, cuando nos mostraban la cartola, que automáticamente mostraba el rango en el que estaba el hogar. El tener este tipo de sistemas permite identificar la elegibilidad, estoy con puros trabalenguas, interoperabilidad y elegibilidad de los hogares para recibir las prestaciones del Estado en distintas áreas, no solo en el área social, sino que también en salud, en vivienda, etc. Y esto es lo que finalmente el objetivo es poder generar estas políticas conjuntas que finalmente lo que buscan es garantizar el derecho de las personas a la salud, así como sus otros derechos sociales y económicos, y finalmente reducir las brechas que existen y que permanecen en nuestras sociedades. Pensando en los beneficios o ventajas que pueden tener sistemas con esta característica, más allá de lo más macro, que me quedó dando vuelta la pregunta de Luis el primer día, si es que habíamos medido el impacto de la intersectorialidad, que yo creo que es una mirada bastante más, más macro que lo micro que vimos y las ventajas que yo veo más a nivel territorial. Efectivamente, generan respuestas más eficientes. Nos contaban ayer en Lo Espejo cómo se evita la duplicidad de prestaciones al tener un registro asociado a una dirección en particular. Se sabe quiénes son las personas que residen en esos hogares. Esas personas no pueden estar registradas en otros hogares, que si uno piensa, si esos registros estuvieran en papel, es imposible poder discernir si la persona está en dos hogares, si es que se cambió de hogar pero permaneció en el otro. Entonces, efectivamente, el tener esta información digitalizada e interoperable permite que estas imposibilidades de registro en la ficha digital eviten este tipo de duplicidad. Y por supuesto que también hace con que los procesos sean más rápidos. O sea, lo que nos contaban de la certificación de discapacidad, que baja de ser por lo menos un año el trámite, un año en el que la persona tiene que esperar a tener su certificado de discapacidad, que le abre las puertas a varias prestaciones y prioridades en programas. Bajarlo a 3 meses, eso implica un impacto muy significativo en tiempo, en plata, en recursos humanos. O sea, realmente creo que es un ejemplo bien sólido de cómo esta interoperabilidad puede mejorar la eficiencia de las políticas. Por supuesto, también permite integrar trámites, que eso también habla de la eficiencia para el usuario. Es decir, la persona no tiene que pasearse por 5 instituciones, sino que va a una y con eso ya puede tener todas sus prestaciones a la vista, o los trámites que tiene que realizar están todos en un solo lugar. Y eso considerando lo que nos contaban ayer la alcaldesa de Lo Espejo, no sé si lo recuerdan, que ella decía que antes del metro las personas tardaban 120 minutos
al llegar a su lugar de trabajo y luego 120 minutos para regresar. Si bien en el caso de Los Espejos eso es algo ya solucionado o reducido al contar con metro, es una realidad en muchísimas otras localidades del país. Y en ese sentido, poder al menos reducir el tiempo que se le tiene que dedicar para poder acceder a prestaciones del Estado es un beneficio muy significativo para el tiempo de las personas. Entonces también quería destacar ese punto. Y por supuesto, en términos de la integralidad, las alertas sociosanitarias, ¿no? O sea, esto que nos contaba Andrea del CEFAM cuando estuvimos en la mañana en Los Espejos, que ella decía las derivaciones que se hacen desde salud a lo social, así como desde lo social hacia la salud, lo que hacen es crear una sinergia en las prestaciones que las personas pueden atender, o sea, pueden acceder, pero también yo creo que es muy importante destacar el carácter de política pública, de salud pública, que herramientas como estas permiten. O sea, el poder identificar si la persona viene a la oficina de la municipalidad a hacer un trámite no vinculado con salud y me parece que su examen del Papa Nicolau está atrasado, eso es una política pública de salud pública. O sea, yo me estoy preocupando de la persona en particular, pero también es algo que tiene un impacto en la salud en general de la población. Entonces, creo que esa potencialidad que se da al conversar entre ambos sistemas es algo que realmente tiene un impacto en la persona en particular, pero también en términos, no sé, de la vacunación. Si la vacunación está atrasada, eso no solo incide en esa persona en particular, sino que también en la comunidad donde esa persona vive. Por supuesto que son herramientas y gestiones que están asociadas a diversas condiciones basales, a desafíos muy significativos como los vimos. Por supuesto, lo primero es la conectividad, o sea, para poder contar con un sistema como este, efectivamente se requiere conectividad, se requieren sistemas tecnológicos que puedan soportar esta cantidad de datos, pero aún así, y esto fue algo que me comentaron en una conversación que tuvimos mientras estábamos esperando entrar a la municipalidad, me comentaba María Ignacia del Ministerio de Desarrollo Social de Chile que en momentos de catástrofes, de incendios, en zonas muy alejadas, igual se tiene la posibilidad, ella me decía, de trabajar en fichas offline. O sea, ellos trabajan en una ficha electrónica que no está conectada a ningún servicio en ese momento, pero que la pueden llenar y luego cuando ya tienen acceso a la red se puede subir. Y eso yo creo que abre muchas puertas para poder avanzar en esta línea en territorios que no necesariamente en ese momento tienen una buena conectividad a la nube. O sea, se puede avanzar y luego subir. O sea, yo creo que hay salidas e innovaciones que se pueden realizar cuando uno no cuenta con una conectividad excelente. También la condición de la protección de datos, que fue algo que Verónica nos conversó mucho y hizo mucho hincapié el primer día acá. Y ayer lo vimos en terreno, porque cuando nos hicieron pasar a la Oficina de Registros Sociales de Hogares, nos decían que las personas que pueden operar las plataformas tienen que estar certificadas, tienen que haber pasado un curso y no todos pueden hacer todos los trámites. ¿Por qué? Porque no todos conocen las condiciones y las normas que están detrás de los datos que operan. Entonces, me pareció bien interesante ver la gestión que se hace para poder llevar y cumplir, llevar a cabo y poder cumplir con este respeto a los datos personales. Otro elemento que, por supuesto, es un desafío y una ventaja, eso me quedó ahí como entre medio de las dos categorías, que es un poco la importancia de los equipos, la gestión del cambio, la centralidad de contar con un liderazgo fuerte, el compromiso de los equipos, de los funcionarios. Y lo conversaba también ahora en la mañana con Verónica. Tuvimos la oportunidad de ir a un lugar, a una municipalidad donde a todas luces el equipo está muy comprometido. La alcaldesa estuvo con nosotros, yo creo que casi, no sé si estuvo media hora o una hora, pensando que ella tenía a cargo el municipio entero, se tomó ese tiempo para estar con nosotros, lo que muestra el compromiso que ella tiene con estas iniciativas y también el liderazgo que ella tiene con el equipo. Eso también es algo que uno lo puede decir, pero cuando uno está ahí en la práctica uno ve la interacción que hay entre el personal.
y también la vocación tanto de las personas que trabajan en la municipalidad como de las personas que trabajan en el CEFAM. Y en ese sentido yo creo que es un desafío poder avanzar hacia, así como está la certificación necesaria para poder trabajar en las plataformas, que eso lo que evita es que se filtren datos personales que no deben ser filtrados o que se dé un uso no adecuado. Buscar alguna manera en que se pueda asegurar el compromiso de los equipos, porque en el fondo lo que nos contaban también el primer día, Janet Vega, efectivamente el cambio de trabajo, el trabajar en intersectorialidad puede generar mucha resistencia en los equipos de trabajo porque ven amenazadas como sus territorios. Este territorio ya no es solo mío, lo tengo que compartir con otra persona, o sea, con otros equipos. Y poder transmitir el beneficio que esto genera, como el círculo virtuoso que se puede generar entre ambos lados, yo creo que es fundamental para que se dé el compromiso de los equipos de trabajo y la implementación sea adecuada. Entonces eso yo creo que es como un elemento muy central, y también lo mencionaba Mal el primer día, esto que se trate de políticas de Estado, no de gobierno de turno, sino que dejarlos instalados. Eso también es algo positivo del trabajo en el territorio, porque la mayoría de las personas con las que interactuamos ayer llevaban trabajando en Lo Espejo más de 15 años, o sea, son personas que han trabajado con gobiernos de distintos colores políticos y aún así el compromiso con la comunidad no cambia. Y por último, dentro de estas condiciones y desafíos también está la participación comunitaria, ¿no? O sea, nos contaban de la importancia de hacer, por una parte, las consultas para poder identificar para qué tipo de información tenemos que levantar en nuestros registros y bases de datos para responder a las necesidades reales de las personas, no a las necesidades que, por ejemplo, también conversaba ayer, me decían como en el sur, la importancia en las zonas limítrofes, la importancia de contar con respuestas a la población migrante, que tal vez en otras zonas del país no es una problemática tan importante. Y poder identificar estas respuestas requeridas necesariamente o sea, es necesario tener espacios de comunicación con la participación, o sea, espacios de participación comunitaria, tener un vínculo muy fuerte con la comunidad. Y también pensando en que la acción de la comunidad también puede contribuir a la acción en los determinantes sociales de la salud. Y ahí levantar el caso que hemos conversado, estuvimos ayer también conversando con el doctor Vargas del programa del IMSS Coplamar y la importancia que tiene la acción comunitaria en los resultados de salud. Es un trabajo que nosotros también los hemos acompañado y efectivamente es se dice, ¿no?, del área de la salud, un activo comunitario. Es algo que realmente contribuye a fortalecer el acceso a la salud y también en otras dimensiones centrales. Eso es un poco lo que yo levanté en estos días que hemos conversado. Yo creo que lo principal de estas jornadas ha sido también las conversaciones que hemos tenido en distintos momentos. Hemos podido también desde la CEPAL identificar ciertas necesidades o solicitudes de apoyo que ustedes, que esta experiencia gatilla en los equipos de trabajo de ustedes, y eso realmente es algo muy valioso porque justamente esa es la idea, de poder venir, observar, reflexionar en conjunto, poder identificar cuáles son los desafíos propios de cada uno de ustedes. Son distintos equipos de trabajo en distintas realidades que además tienen distintas realidades al interior de sus países. Y en ese sentido quisiera cerrar esta intervención enfatizando que desde la CEPAL estamos a total disposición de ustedes para poder ayudarles y prestarles asistencia en las distintas dimensiones vinculadas con este trabajo que, bueno, ya nos conocemos, ya llevamos un par de años trabajando, pero poder continuar avanzando en esta línea que creemos que realmente puede ser un aporte para sus países. Así que muchas gracias por toda su colaboración y conversaciones y reflexiones. Muchas gracias, María Luisa, por tus palabras. Creo que lograste sintetizar muchos de los desafíos y aprendizajes que logramos identificar en el terreno.
especialmente esta necesidad de fortalecer la articulación intersectorial para poder enfrentar las desigualdades de una manera integral, que estén en coordinación con los sistemas de protección social y que una herramienta para realizarlo sería la interoperabilidad de los datos entre los distintos sectores para poder responder a las necesidades de las personas de forma oportuna. A continuación, le doy la palabra a Amalia Palma, asistente de investigación de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, para que nos comparta también su reflexión y además Amalia tiene una vasta experiencia en registros sociales. Muchas gracias, Consuelo. Primero agradecer por este espacio, ustedes, bueno, me conocen menos, porque no he estado trabajando activamente con los equipos de salud, que es lo que lleva principalmente María Luisa. En mi caso, trabajo temas relacionados con registros sociales, protección social digital, y en esa línea, con María Luisa estuvimos discutiendo de la importancia de poder tener un espacio de discusión en relación a la necesidad de compartir estos datos entre los distintos sectores sociales para así poder avanzar efectivamente a sistemas de protección social que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes. Entonces creo que esta ha sido una buena oportunidad, tanto esperamos para ustedes, pero para nosotros de verdad ha sido muy enriquecedor poder tener esta conversación entre nosotros como equipo, pero también de poder escuchar la visión de Verónica, por ejemplo, desde el área de desarrollo social, la visión de Rocío desde el área de salud y ver cómo se genera efectivamente este intercambio en la realidad, no solo en la palabra de la intersectorialidad, no solo en estos textos que nosotros tenemos de fortalecer la integralidad, sino que efectivamente en la práctica. Bueno, también quería pedir disculpas porque ayer no pude sumarme lamentablemente a la jornada. Supe ahí, ya supe lo interesante que estuvo. Espero que también haya sido enriquecedor para ustedes. Y quería compartir algunas reflexiones de este intercambio que hemos tenido en estos días y también de la experiencia que llevamos acumulada, del trabajo que realizamos desde la división, tanto con salud como también desde el área de registro social. Y en eso nuestro director ya comentaba que nosotros queremos fortalecer y avanzar en este discurso de que los registros sociales y los sistemas de información son la columna vertebral para poder avanzar en los sistemas de protección social que sean universales, integrales, resilientes y sostenibles. Y en eso María Luisa destacaba lo de integralidad en el sentido de ver a la persona como un todo, donde no solo requiere, digamos, trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social, sino que también salud, educación, vivienda. Existe un conjunto, el conjunto de la política social que es mucho más amplio de lo que se lleva no solo desde los Ministerios de Desarrollo Social. Y en eso quería sumar el tema de la universalidad. Para avanzar hacia la universalidad necesitamos tener información, necesitamos tener datos y necesitamos que esos datos sean integrados, no solo desde un ministerio, sino que nos permitan trabajar desde toda el área social. Yo creo que en eso es súper importante la experiencia que tuvimos todos los países, no solo Chile, a partir del COVID. Yo encuentro que el COVID fue como ayer, pero ya han pasado, después me dicen, no, la pandemia fue hace 4 años, 5, 6 años. Yo todavía sigo así como fue hace tan poco tiempo, porque creo que fue una experiencia tan marcadora, tanto en lo personal como en lo laboral, digamos en lo que todos nosotros trabajamos, lo que nos tocó hacer, que marca un antes y después en términos, por ejemplo, de este tema, de los registros sociales, de la necesidad de contar con información y con datos que sean de calidad, o sea, que sea un buen dato, que sea pertinente a la necesidad que tiene la población y aparte que sea a tiempo. Porque, ¿qué pasó durante pandemia? Fue que nos dimos cuenta que los datos que teníamos estaban atrasados, que no sabíamos dónde estaba la población, que no sabíamos dónde ir a buscarlos.
Y había población que de verdad, o sea, de la noche a la mañana quedarse encerrado sin ingreso es tremendo. Y todos lo sabemos, digamos. Entonces, ¿dónde llegaba el Estado, dónde llegaba el gobierno con las transferencias, tanto en especies, transferencias monetarias? ¿Cómo hacer llegar las transferencias monetarias? Si no había banco, no podíamos ir al banco. Entonces, creo que fue un punto de inflexión en cuanto a la relevancia que tiene el tema de registro social y a la utilidad de la tecnología como una herramienta. Y en eso quiero destacar que es una herramienta para poder facilitar estos procesos, pero no es, como decía Verónica el primer día, no es la razón, digamos, ese no es nuestro fin, mejorar tecnológicamente, y no que se lleven ese mensaje. Es importante, es una herramienta útil, y en estos casos nos sirve, pero no es el fin. El fin es poder llegar efectivamente a la población en el momento indicado y con la política pública que se necesita, digamos, el programa, la intervención, etcétera. Entonces, eso quería destacar que de verdad creemos esto de la necesidad de avanzar, de avanzar en la sostenibilidad de estos sistemas de información y en ello, por supuesto, la interoperabilidad es clave. Es necesaria poder contar con datos integrados y trabajo integrado entre los distintos ministerios, las distintas áreas del desarrollo social, para no duplicar muchas veces, no duplicar tareas y poder mantener, digamos, esta comunicación fluida de manera de poder responder, por ejemplo, ante las urgencias. Un segundo punto que quería destacar, que está muy relacionado con esto de la intersectorialidad, es la institucionalidad. La importancia de contar con estas instituciones fortalecidas, contar con un registro social, un sistema de información social que tenga una institucionalidad clara. En eso nosotros creemos que, bueno, Chile efectivamente es un país que destaca en ese sentido en cuanto a la institucionalidad de la información, que el registro social tiene una institucionalidad clara, dónde está ubicado, etcétera. Y eso permite tener como claridad en el desarrollo de políticas y programas, donde sabemos dónde está la información, a quién pedirla. Esto que mencionaba María Luisa, que vieron ayer, de que hay también todo un tema de normativa en relación a la protección de los datos. Es algo bien, es un tema que cada día aparece más fuerte, el tema de protección. Y en esto, destacar el uso también que puede tener esta información. Muchas veces están subutilizados los registros y los sistemas de información, donde solamente pensamos en focalización, en priorización, en elección, y hay un paso que a veces desde el sector público nos quedamos atrás, que es poder evaluar también, poder saber de si efectivamente este impacto de nuestros programas, de las políticas, está siendo efectivo. Y en eso nosotros creemos que los registros sociales, y en particular cuando son interoperables, son una herramienta clave para poder hacer este tipo de estudios, porque hay información amplia, hay información de todos los sectores. Entonces vemos efectivamente esta integralidad de las personas, de los hogares, donde no solo nos enfocamos en un área, sino que como todo el conjunto efectivamente genera un impacto en la población. Entonces, en eso, como herramienta y como instrumento, no solo para la implementación de políticas, sino también para la evaluación, es importante avanzar en estos registros que sean interoperables y que contengan más información. Comentar también en tema de institucionalidad, algo que no está escrito y que se puede ver en esta experiencia que comentamos, que recién mencionó Malú, María Luisa, el tema del liderazgo, que eso no está escrito en papel, pero lo mencionaba Verónica, lo mencionó la asesora Janet Vega, la importancia de que exista un liderazgo y que ese liderazgo sea el que haga la promoción de poder avanzar en esta intersectorialidad efectivamente. Sin ese liderazgo es difícil poder avanzar, es difícil tener la línea hacia dónde vamos en esta intersectorialidad, y en eso, por supuesto, el compromiso político, como también mencionaba María Luisa. En el tercer tema que quería hablar, el tema de la interoperabilidad,
el tema de la normativa, que es importante, de la protección de datos, pero también hay un tema que no está tan escrito, que es la confianza. Yo siempre digo, y me llama la atención, de que estoy segura que todos ustedes también lo hacen, que llega Google y les dice, ¿acepto condiciones? Sí. Llega el Estado y les pide algo, y es como, no, no, ¿para qué quieren más datos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, me llama mucho la atención porque yo también lo hago. Yo no leo, yo hago clic. Y siempre me dicen, no, es que la información, ya mis datos están en todas partes. Ya hace tiempo que vi, ya dije que sí. Entonces, es interesante de ver este fenómeno de la confianza que existe en relación a la protección de datos y cómo generar esa confianza de la población para entregar estos datos a los registros sociales, a los sistemas de salud, de que la finalidad, digamos, es para poder mejorar la situación, poder avanzar hacia el desarrollo social, generar mejores impactos. Entonces, cómo también poder avanzar, digamos, voy a repetir las palabras, pero poder generar esa confianza, poder generar ese espacio de discusión en términos de la importancia de la información y de la importancia de que estos datos sean compartidos y que podamos tener, sigo repitiendo, la información de la población. Un cuarto punto que quería mencionar, la relevancia, esto ya es más práctico, del identificador único. En eso creo que es un gran desafío en la región, porque nos hemos dado cuenta en el trabajo que realizamos que no es tan común. Yo, bueno, soy chilena, entonces para mí el RUN, nuestro Registro Único Nacional, es algo como que uno lo tiene tan internalizado que cuando vemos las experiencias en la región nos damos cuenta que no es tan común y que efectivamente hay países que tienen un gran desafío en avanzar en este registro único de identificación. Para nosotros, yo creo que en Chile, en el caso chileno, ha sido un punto a favor en la interoperabilidad, el contar con este identificador único, que todos tengamos un número que nos permite tener en todas nuestras bases de datos, poder unirlas a partir de eso. Entonces creo que ese es un gran desafío muy práctico que no necesariamente es competencia de sus ministerios, pero sí decirles como que es algo que creemos que tiene que escalar y tiene que ser como un tema que se debe abordar en términos de la necesidad de contar con información interoperable. Y un quinto punto, casi último, en el tema del avance tecnológico que ya comenté, que creo que, o sea, me parece que es súper importante como herramienta, como instrumento, no es el fin, pero en eso también tenemos que abordar el tema de la inclusión digital. En el caso, por ejemplo, bueno, aquí caso chileno que conocemos, me pasa en lo personal por ser chilena, de que me llegan a preguntar ¿qué es la ventanilla única? ¿Cómo entro? Como que la gente, todavía hay mucha población con pocas habilidades digitales que tiene que pedir auxilio, tiene que pedir colaboración para poder acceder a esta digitalización. Entonces, en ese sentido, es clave avanzar en la inclusión digital. O sea, tengo que tener una mirada más panorámica desde la política, donde utilicemos el instrumento, pero también pensemos cuáles son las necesidades que tiene la población en cuanto a habilidades para poder acceder a estos mecanismos más digitalizados. Y en eso destacar que no es solo para la población, sino también internamente. Internamente muchas veces los temores frente a la digitalización están dados porque faltan herramientas en los funcionarios públicos, hay que capacitar, hay que avanzar, porque a todos nos llegó la digitalización como cada vez más rápida. Uno se queda en el Excel y ya los jóvenes están en, no sé, unos programas que yo no manejo, porque están muy avanzados. Entonces, es necesario tener esta capacitación, tener esta formación periódica también internamente para que no exista temor sobre estas herramientas tecnológicas y que efectivamente se pueda avanzar en su utilización.
Y por último, solo comentar muy brevemente algo que también comentó Malú, pero abordarlo además desde la salud, el tema de la sostenibilidad financiera. Está por un lado como el tema de la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud, que bueno, ya lo abordaron la vez anterior, pero también en esta área de registro y de sostener sistemas de información también es importante tener ese punto de la sostenibilidad financiera, porque es una inversión inicial que quizás es grande en cuanto al sistema mismo, a implementar, pero esto también requiere una actualización periódica, requiere capacitación, etcétera. Entonces también considerar eso como un factor, un desafío para la región. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Identifico muchos temas, pero primero quiero darle la palabra a Soledad Cubas, que quiere hacer unos breves comentarios para complementar la presentación y reflexión de Amalia Palma. Ella es consultora de CEPAL y nos está apoyando en temas de registros sociales. Ahí está. Buenos días a todas y todos. Bueno, nos estuvimos viendo ayer, así que, bueno, muy claras las exposiciones. Solamente agregar dos cosas. Lo primero, bueno, celebrar este encuentro. En serio, yo creo que estos encuentros son súper positivos y dan un valor agregado. Con mi sombrero que estuve en gestión pública, muchas veces estamos corriendo atrás de la emergencia. Bueno, todos ustedes saben, así que estos momentos invitan un poco a reflexionar. En Buenos Aires decimos a parar la pelota, lejos del fútbol, pero bueno, a parar la pelota y identificar las cuestiones, obviamente, de las experiencias y los aprendizajes de los distintos países, y obviamente a veces sentimos que estamos lejos por ahí de ciertas instancias como está Chile, pero lo importante es poder identificar cuáles son esas cositas o esas cosas que son posiblemente adaptables al contexto local y territorial de cada país y desde ahí poder planificar. Obviamente no es lo que se busca con estos encuentros no es que sea un paquete enlatado y que se pueda llevar, sino identificar. Muchas veces parece que es como una hazaña muy, muy lejana por ahí lo que se ve de otras experiencias, pero créanme que siempre esos aprendizajes dan mucha luz a poder darse vuelta, volver a su país y obviamente conversar con los tomadores de decisión a nivel político para que puedan iniciar este camino. Yendo a la experiencia de ayer, por ahí resaltar algunas cuestiones que obviamente se vienen diciendo y demás. Bueno, lo que nos permitió ayer es aterrizar de manera muy concreta conceptos que generalmente muchas veces estamos abordando o sobrevolando desde un plano más normativo y estratégico. Lo de ayer claramente nos permite en concreto ver un caso empírico y operativo. La experiencia del RSH, del Registro Social de Hogares de ayer, y el piloto de certificación de discapacidad nos mostró cómo la interoperabilidad de los sistemas de información se traducen en la práctica en respuestas oportunas, integrales y centradas en las personas, y a mí siempre me gusta es contribuyendo a humanizar los datos, ¿no? Muchas veces tenemos muchos datos, pero es un desafío humanizar esos datos, ¿no? Y ustedes ahí claramente podrán entender a qué me refiero. Uno de los principales aprendizajes, o algunos que podemos identificar, es cómo la interoperabilidad no es solo un desafío tecnológico. Muchas veces los países encaran estos proyectos como proyectos meramente tecnológicos, y muchas veces de esa manera no llegan a un destino exitoso, sino que es un proceso profundamente institucional, humano, y que requiere, obviamente, como decía Amalia y Malú, una gobernanza clara, equipos capacitados, marcos normativos y procesos claros. Muchas veces los marcos normativos, no digo que no tienen que estar, pero muchas veces son muy rígidos y a veces es dificultoso hablar con esos interlocutores de las áreas legales que entiendan desde el plano de datos cómo poder navegar y transitar esos. Creo que la región en esa instancia todavía tiene un desafío en acercar a las partes de legales vinculadas a los datos a poder ser un poco más flexibles, pero obviamente siempre procurando la protección de los datos y obviamente una lógica de trabajo colaborativa entre los sectores, que creo que es lo central en este encuentro.
También, bueno, ayer vimos como la articulación entre salud, protección social y obviamente el nivel local, que obviamente de los países federales siempre estamos ahí con el desafío de cómo poder navegar y poner en el seno, en la parte central a los municipios, pero creo que el municipio con la cercanía a la ciudadanía es un actor central y hay un gran desafío de cómo subirlo a este barco. Y lo que nos permite por ahí esta articulación entre en salud, protección social y a nivel local es tener esta visión integral de la trayectoria de las personas y los hogares, ¿no? Es muy importante entender de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces eso nos permite mejorar la coordinación y fortalecer la capacidad del Estado en respuesta. Algo central que junto lo mencionaba Malú en respuesta a lo que mencionaba nuestro compañero de Colombia y Amalia en materia de evaluación, no puedo faltar a mi ADN, que es el tema de monitoreo de evaluación, que es central pensar en el diseño de la política o del programa, sea el registro social de hogares o cómo van a estar hablando con la parte de salud, en el diseño cómo se va a evaluar esto, ¿no? Pensar de la evaluación desde el inicio. Creo que la práctica de Chile, a mí lo que me gustó mucho también es, hay un gran desafío de cómo convencer, perdonen que lo diga así, al político más alto de que estos proyectos realmente son centrales para cambiar la vida de la ciudadanía, ¿no? Muchas veces por los tiempos de gestión, muchas veces por otras cuestiones que vaya a saber uno. Entonces, algo muy interesante del piloto es por ahí invitar a los países a pensar, que Luis Tejerina en su momento lo dijo, en casos de uso, pilotos, ¿no? De poder llevar rápidamente algún tipo de resultado para poder mostrárselo al político que es el que toma la decisión final, para invitarlo a apostar en estos proyectos, que muchas veces estos proyectos son de más largo plazo que la gestión. Entonces ahí créanme que eso es algo muy interesante y creo que esos casos de usos y pilotos son centrales. Y después nada, bueno, obviamente celebrar que estamos todos acá e invitar a todos a pensar con una cabeza de un trabajo intersectorial y fortalecer todo lo que es la interoperabilidad entre los registros sociales y los sistemas de salud. Creo que no hay nada más que sumar, así que eso. Muchas gracias, Soledad. Creo que salieron muchos temas interesantes de estas reflexiones. Y bueno, me quedo con una palabra que dijo Amalia, de que los registros sociales son la columna vertebral para alcanzar los sistemas de protección social que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes, y que muchas veces hay una subutilización de estos registros y que tenemos que entenderlos, como dijo Amalia, no solamente como una herramienta tecnológica, sino también como aquello que nos va a permitir poder atender las distintas necesidades que tienen los usuarios y las personas. Y bueno, son muchos temas que podemos destacar de esto, como la necesidad de tener una institucionalidad fortalecida, el tema de la protección de los datos, tener una normativa que tenemos normativas muy rígidas y ojalá que podamos avanzar hacia la flexibilidad o de poder dialogar sobre estos temas. Y también el desafío del identificador único, que creo que es algo que podemos conversar y que en los días que tuvimos la visita en terreno pudimos identificar como un desafío. Pero bueno, creo que a continuación vamos a seguir con la discusión y con la reflexión de los distintos desafíos y lecciones que hemos podido aprender de esta experiencia, y a continuación los invito a tomarnos un café afuera, a tener un pequeño break, y a la vuelta ahí podemos compartir distintas perspectivas sobre lo que hemos aprendido. Y les invito a responder la encuesta de evaluación también que van a proyectar ahora. Les pedimos por favor que... ahí está. Que la respondan, pues nos sirve para mejorar nuestras actividades y talleres. Muchas gracias a todos.